Y Ay, tanto muchísimas tiempo gracias, Jorge. reencontrándonos en nuestro espacio en Conexión Gerencial. Sí, ¿Cómo has estado? yo muy bien, contenta de iniciar esta segunda temporada aquí desde Max 92.9 FM. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fanny? ¿Cuál es el tema de esta tarde? Bueno, hoy vamos a hablar un tema, Jorge, de mucha vigencia, porque estamos en un entorno que nos demanda de un equilibrio en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, y que está aplicable para todos quienes gerenciamos nuestra vida, emprendimiento, organización. Y estamos hablando de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Yo había escuchado hablar de inteligencia emocional y de otros tipos de inteligencia. Inteligencia artificial también. Pero inteligencia espiritual me llama la atención. Vamos a ver. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, entremos en materia. Como bien tú comentas, son muchas las inteligencias, ¿no? Y justamente como parte de esa evolución de las inteligencias múltiples, surge esta otra, que no es más que la también llamada trascendental, existencial, que de manera práctica, ¿a qué nos invita? Nos invita a sumergirnos en preguntas esenciales como ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Mi propósito, y es aplicable en la vida y en el rol laboral, o sea, mi propósito en el trabajo, mi aporte, hacia dónde voy, cómo me siento en sintonía con mis valores y lo que estoy haciendo. ¿Y cómo conectar eso con los valores? Ya que utilizaste el término de los valores familiares, valores espirituales, en general, ¿no? ¿Cómo conectarlo? Ok, fíjate que en el desarrollo de la inteligencia espiritual, ¿a qué nos invita? Nos invita a explorar cómo están nuestros sistemas de valores. O sea, qué es eso que nosotros valoramos, apreciamos y cómo estamos nosotros interactuando en nuestro entorno con referencia a ellos. Por eso es que es aplicable en todos los ámbitos. Uno de los principios es justamente adentrarnos, ¿sí?, en nuestro quehacer diario, qué tan congruentes estamos siendo entre el decir y el hacer con eso a lo que le damos importancia. Ese es el principio número uno, justamente el que acabas de señalar. ¿Y cómo entonces el decir y el hacer, cómo tratar de mantener el equilibrio o de lograr objetivos entre el decir y el hacer? ¿Cómo logramos esto? Bueno, fíjate que justamente es parte de ese punto neurálgico de la inteligencia espiritual, el poder sincerarnos con nosotros mismos, en conectar con nuestra esencia y identificar entre eso que nos conecta y lo que estamos viviendo en ese día a día. O sea, básicamente es autoobservarnos, autoevaluarnos a lo diario para poder entonces valorar qué tan equilibrado está ese ser con el hacer. ¿Y cómo no caer en una autoevaluación subjetiva, por ejemplo? Bueno, fíjate que la inteligencia espiritual nos invita mucho a ese compartir y ese relacionarnos. Al inicio tú comentabas, oye, Fanny, la verdad que son varias las inteligencias y yo quisiera puntualizarte en 4 muy relevantes, ¿no? Okay. Que es la intrapersonal, que es esa relación conmigo mismo, la interpersonal, nuestra relación con el entorno, y otras 2 muy importantes, que es la emocional, cómo gestiono, identifico mis emociones, y la naturalista, mi capacidad para poderme deleitar y conectar con lo simple, con lo sencillo de la vida. Porque ¿a qué nos invita la inteligencia espiritual? A buscar esos espacios de introspección, en donde nosotros justamente podamos hacer esa autovaloración y compartida con quienes nos relacionamos, poder tener ese punto de validación o de calibración, como tú señalas. Y esto de la naturalista, inteligencia naturalista. Sí, correcto. Inteligencia naturalista, ¿de qué se trata? ¿Es tratar de estar cerca de la naturaleza? ¿Es hablar con los árboles? Hay gente que dice, yo hablo con un árbol y le digo cosas y le cuento cosas a un árbol o a una mata. Mi esposa es amante de la naturaleza, extraordinariamente amante de la naturaleza, y ella le habla a las matas, a las plantas, a las flores, y les dice y las regaña, y de repente yo veo que
hay una mata que se está como marchitando, se estaba muriendo y renace la flor y bueno, sale hermosísima, bellísima. ¿Se trata de esto más o menos? ¿Cómo sería? La inteligencia naturalista nos invita a poder deleitarnos de lo simple, sencillo y armonioso de la naturaleza. Y en ese momento de encuentro justamente poder encontrar ese estado de calma y de paz, que es el segundo principio de la inteligencia espiritual, para entonces desde allí poder tener el espacio de mayor autorreflexión y conexión con nuestra esencia. O sea, vivimos momentos muy ajetreados, de un ritmo muy dinámico, que nos hace frecuentemente como que perdernos de nuestro propio ser, porque estamos muy centrados en el hacer. Justamente y disculpa que te interrumpa Fanny, pero justamente te iba a decir eso, cómo lograr una verdadera o una inteligencia espiritual realista, si pudiera utilizarse el término, en un momento en el que la vida de verdad que se nos pasa volando, prácticamente uno no tiene tiempo de conversar, de hablar con la familia, de hacer cosas en familia, de compartir. A veces incluso no tienes tiempo ni de sentarte a ver un bendito juego. Y yo le decía estos días a un amigo, bueno, por lo menos voy a ver el juego de Trotamundo. O sea, el por lo menos es porque como que ese es el único espacio de relajación que tengo en el día. Tengo ese espacio para mí, digámoslo así. Entonces, y disculpa que sea yoísta, pero trayendo a colación todo esto, entonces en una vida tan acelerada como la que estamos viviendo hoy en día, en donde la tecnología prácticamente está gobernándonos, ¿cómo hacer para tener esa inteligencia espiritual? Bueno, fíjate 3 elementos importantes que acabas de mencionar. El primero, esta inteligencia nos invita a trascender de lo material, ¿sí?, a ir más allá de lo que nos conecta con lo material, justamente a estos espacios de paz, de tranquilidad, de calma. Definitivamente en nuestra dinámica diaria demanda de un cambio de hábito. Entonces empieza por la conciencia personal de la necesidad de tener ese espacio de silencio, ese espacio de lectura, ese espacio de deleite con el arte, con una música que eleve tu alma y tu espíritu. Es justamente identificar eso que nos conecta para energizarnos y cargarnos de energía y poder preservar nuestra emocionalidad y gestionar incluso mucho mejor nuestras emociones. Hoy, Jorge, en el Foro Económico Mundial, por primera vez, entre los 10 riesgos principales más importantes está la salud mental. ¿Y producto de qué? De esto que tú acabas de decir justamente. Estamos en una era digital que nos ha dinamizado nuestro día a día de una manera muy acelerada, en donde en algunos casos nos hemos detenido a pensar, en otros no, y esto ha impactado nuestra salud. Y la Organización Mundial de la Salud lo dice muy claramente: sin salud mental no hay salud. Entonces, la inteligencia espiritual no es algo nuevo. Quiero decirte que sus inicios son desde la década de los 40, 50, ha ido trascendiendo, solo que hoy tiene más vigencia. Y otro elemento clave que quiero acotar es que muchas veces lo vinculamos a religiosidad, y hay personas que te dicen, oye, es espiritual, es religioso, y aquí vale el importante acotar que sí, dentro de la inteligencia espiritual puedes tener un ritual, una creencia religiosa, mas no es excluyente de practicar, tener esas prácticas como la que comentabas de tu esposa. Se conecta con la naturaleza, ella ya está cultivando su espiritualidad desde otro ámbito. Entonces, podemos tener el hábito religioso más estas otras prácticas, o sencillamente una u la otra, no son excluyentes. A ver, vamos a hacer una pausa y continuamos luego de la pausa en Conexión Gerencial, porque este tema es importantísimo para la salud mental, tal cual como lo ha dicho el Foro Mundial. Vamos a la pausa, enseguida de vuelta. Con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. Bien, de vuelta en nuestra sección en Conexión Gerencial con Fanny Noel, que nos está acompañando hoy y esta tarde por primera vez acá desde Max 92.9, nuestra audiencia de Max, querida audiencia.
Radio para un mundo maravilloso, y maravilloso este tema que estamos tocando, ¿verdad? La inteligencia espiritual. Y quería yo, quedábamos en el espacio anterior, en el segmento anterior, hablando de, bueno, cómo nos está de verdad carcomiendo y gobernando las redes sociales, el mundo digital, que bueno, uno tienes que meterte, y el que no está en las redes es como que ya se murió prácticamente. O sea, prácticamente hoy, en esta era, siglo XXI, año 2022, octubre, el que no tiene Instagram, ahora es TikTok también. Entonces cada vez se va agregando una red social nueva, y las personas tienen como que irse adaptando. Y ojo, y estamos nombrando las principales: Facebook, que fue de las primeras, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, que es una red social para hablar del área profesional, muy importante. Entonces imagínense, ya por ahí van 5. ¿Y tu vida? ¿Dónde queda? Bueno, Fanny, hablemos a ver de los principios, además que quedaron algunos por fuera, los principios de la inteligencia espiritual. Sí, hablábamos el número 1, que ya lo conversamos, explorar nuestros valores. El segundo, que está asociado justamente a definir y revisar nuestro propósito, el cual no es estático, va a variar según la circunstancia de nuestra vida. Y el tercero está vinculado a empatía, compasión y solidaridad, que se dicen fácil, pero que desde la empatía voy a entender con quién me relaciono, mi entorno, y desde la compasión voy a entrar en manos a la obra. Es decir, una vez que te entiendo, ¿qué puedo hacer? Y eso me hace solidario. Este principio es muy clave porque impacta nuestro proceso de desarrollo y autorrealización en un momento, como tú comentabas, Jorge, de mucha vulnerabilidad, donde la pospandemia también nos enseñó que más allá de lo material, el valor de la vida es sensible y trasciende a lo inmaterial. El número 4 es un principio que me encanta, también se llama la respiración espiritual. Fíjate, y es el dar y recibir. Pudiésemos nosotros decir que inhalamos cuando recibimos y exhalamos al dar. Es bastante común, y seguramente les pregunto, a veces tenemos una tendencia a dar y nos cuesta recibir, o viceversa. Pasa mucho cuando cuando se habla de los regalos, por ejemplo, regalo por cumpleaños. Ay, me gusta que me regalen, pero y tú no regalas. Entonces, dar y recibir, ¿no? El intercambio de regalos, dice Luis Eduardo. Entonces, bueno, sí, ay, me dieron el mejor regalo a mí, es el que yo quiero, pero ¿y tú cuál diste? Claro, y eso desde lo material, pero resulta que podemos dar tiempo para escuchar. Tú lo comentabas al inicio del programa, oye, ¿cómo hacemos con quienes nos relacionamos? El dedicar tu tiempo para escuchar es una manera de dar. Entonces, definitivamente ahí exhalas en ese proceso de respiración espiritual. El cuarto está asociado al poder de sonreír, de reír, ¿sabes? De alguna manera liberar tensiones. El poder aprender a ver el lado jocoso, gracioso de las situaciones facilita nuestra calma y nuestra paz. Entonces, algo de tener muy presente, y es parte de los principios en los que hace foco la inteligencia espiritual. El número 6 es paz. Cómo nosotros desarrollar un espacio de desconexión. Y fíjate que esto va muy de la mano con lo que tú comentabas en el segmento anterior. Pero no se desconecten de conexión. Eso estamos muy de acuerdo. Desconexión digital, desconexión laboral. Muchas veces estamos en nuestro entorno laboral, llegamos a casa y seguimos conectados. Y eso definitivamente va a impactar nuestra manera de accionar y reaccionar a las situaciones del día a día. Entonces hay que buscar algo que te guste también, que te conecte con tu niñez, que te conecte con tu vida espiritual, y que en mi caso, como decía, puede ser un juego de baloncesto, pero también pueden ser otras cosas. Cocinar, a mí me gusta cocinar. ¿Sí? Mira, lo acabas de decir, que te conecta con tu esencia, con lo que te mueve. Esa es la invitación y el centro de esta inteligencia. ¿Y quién, quién nos puede ayudar? Más allá de tener una autoayuda,
¿quién nos puede ayudar a conectarnos también con esa inteligencia espiritual a cada uno de nosotros? ¿Hay especialistas dedicados a esto? En Venezuela, ¿tienes conocimiento acerca de esta situación? Ok, fíjate, como comentábamos en el segmento anterior, Jorge, esto no es nuevo, tiene años en desarrollo. Yo te puedo decir, en Venezuela, un autor que en el 2016 hizo pública su obra escrita, es un profesor de la Universidad Central de Venezuela, Sergio Teijeiro, te habla de la inteligencia espiritual, se puede conseguir en la red, es su texto escrito, pero además tenemos algunos autores muy reconocidos y posicionados que también nos pueden ayudar en este proceso del desarrollo, como lo es Tony Buzan, Dana Zohar, Frances Torralba. Todos los podemos consultar en la red. Y la verdad que la manera práctica de cómo ellos exponen los principios y qué cosas podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia es de muchísimo valor agregado. Hablábamos hace un rato también de cómo, ¿sabes?, nuestra salud mental, nuestra emocionalidad se ha visto afectada por este nuevo entorno. Y yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de aportar también que en acompañamiento para preservar ese equilibrio emocional, cognitivo, que hoy tanto necesitamos, en Venezuela hay 3 organizaciones sin fines de lucro apoyando en esos momentos cuando hacemos ese ejercicio de las preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento conmigo? ¿A dónde voy? Y no me hallo. Y son la Federación de Psicólogos de Venezuela, Red de Personas para Personas y Acompañando el Dolor. Son 3 organizaciones sin fines de lucro, solidarias, que a través de consultas mínimas de 3, sin costo gratuito, te acompañan en ese proceso como primeros auxilios emocionales. Tengamos presente que somos seres espirituales en un viaje terrenal y que en la medida en que fortalecemos nuestra espiritualidad, construimos nuestro ser. Bueno, qué importante, de verdad, lo que estamos conversando esta tarde, lo que estamos de alguna forma debatiendo aquí junto a Fanny Nowell, porque yo lo reitero, estamos viviendo una era muy complicada en la que además, si te quedas atrás, si no estás en todos esos lugares donde debes estar socialmente, sencillamente es como si estuvieses muerto en el entorno. Entonces eso hace que, por supuesto, todos los seres humanos, la mayoría de las personas, intenten estar en todos esos lugares al mismo tiempo, porque es como una medición social que hay y que de alguna forma te va dejando fuera, te va dejando en el camino, te va matando socialmente. Entonces, ni tan calvo ni con 2 pelucas, no puedes estar fuera de esos entornos, pero tampoco tienes que exagerar tanto, porque de alguna otra manera vas a llegar a un momento de desequilibrio y que pudiera ser perjudicial para toda la vida. Hay que tomar en consideración eso. Totalmente, y me hiciste pensar en algo reflexivo, Jorge, con lo que acabas de compartir, y es que no es lo mismo vivir plenamente que simplemente existir. Gracias, Fanny, qué bueno, qué bueno. Bueno, con esto cerramos nuestra sección en Conexión Gerencial por la tarde de hoy, este jueves 13 de octubre. Vamos a una nueva pausa a música, vamos a escuchar algo de música, enseguida estamos de vuelta en Conexión.